gracias, señor López. El señor Muñoz, para defender su moción. Buenas tardes, concejalas, concejales, ciudadanos que han tenido a bien escuchar este pleno. Bueno, primero defendemos esta moción. Pensamos que esto es lo que haría cualquier buen gestor en cualquier ámbito de la vida privada. Uno, cuando entra a gestionar una nueva unidad, lo primero que pretende saber es qué es lo que hay, cómo se fue el dinero, en qué se gastó, cómo se ingresaba, y esto es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa. Queremos saber exactamente qué es lo que hay en el ayuntamiento. Máxime en un contexto internacional y nacional en el que la deuda es fuente de conflictos importantes. Es fuente de conflictos tan importantes como que en aras de la deuda se pasa por el arco del triunfo la soberanía de los pueblos, como hemos visto recientemente en el referéndum griego. Lo cierto es que este discurso de la deuda venía acompañado de un discurso de que sobraban derechos para los ciudadanos, ¿verdad? De que nos encontramos como nos encontramos porque los ciudadanos habían vivido por encima de sus posibilidades. Y nosotros lo que hemos visto es que los ricos y los políticos corruptos han actuado por encima de las posibilidades del conjunto de la población. Aeropuertos por doquier, obras faraónicas, bueno, aquí tenemos el tema de la Biblioteca Central, y todo esto lo pagábamos el conjunto de los ciudadanas y el conjunto de la ciudadanía. Este proceso de acumulación de deuda, que en principio tenía unas características comunes siempre, y era primero disminución de las rentas del trabajo, la gente ganaba menos, seguía consumiendo más fundamentalmente porque se endeudaba y había una facilidad desorbitada de crédito. Aumentaban los negocios de los bancos hasta que, por los excesos cometidos por estos, entraron en crisis y tuvimos que venir el conjunto de los ciudadanos a rescatarlos y asumir como deuda pública lo que ciertamente era deuda privada. También esta deuda privada, que pasó a ser pública, y que además fue aumentándose por la obcecación de algunas organizaciones políticas de disminuir los impuestos a los ricos y los poderosos y, por lo tanto, que pagáramos en forma de deuda el conjunto de la ciudadanía. Este contexto político del que estoy hablando también se tiene que poner en relación con las situaciones de corrupción y de falta de transparencia que se han estado dando en todas las administraciones internacionales, nacionales y autonómicas y locales. Nosotros venimos a defender el derecho a la información veraz y contrastada de las deudas, de las empresas dependientes, de los contratos, por ejemplo, de los contratos como el caso de Valoriza, que nos gustaría que en un rato nos explicaran cómo está solucionando el conflicto con sus trabajadores. Venimos a romper la dinámica opaca de las administraciones públicas. Cualquier ciudadano tiene derecho a saber tanto como el alcalde, que decía Ricardo. Pretendemos que el conocimiento de la realidad económica y los datos contables sean un hecho. Queremos, además, que este proceso de auditoría ciudadana de la deuda sea una herramienta de empoderamiento de los y las ciudadanas y que, además, demos cumplimiento a derechos constitucionales que siempre se nos olvidan, puesto que, desde nuestro punto de vista, se violan sistemáticamente el cumplimiento de la gestión transparente y el de los derechos ciudadanos a conocer, y esto hay que conectarlo con la libertad de expresión y el derecho a la participación. Decía el señor Atienza que había que estudiar los contratos para buscar soluciones. Pues eso es lo que queremos decir, que si no viene con los contratos estudiados, que necesitamos que alguien neutral y con conocimientos ponga los contratos encima de la mesa. Queremos saber, digo, porque igual que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos muchas dudas, queremos saber qué ha pasado con la señora Moreno, queremos saber qué ha pasado con la Biblioteca Central. Se gastaron un dinero, entra el PSOE, se gasta el dinero. El PP destroza las instalaciones por la negligencia de no poner seguridad. Llega el PP y dice que esto más o menos así, que cuesta 5 millones y que vamos a terminar la obra. A nosotros nos hubiese gustado que el PSOE entrara con buen pie, que primero hubiera informes técnicos, que se calculara con precisión cuáles son los costes y que se sometiera a debate, y no que actuemos en función de impulsos. Nos gustaría saber por qué se dejan de cobrar entre 14 y 18 millones de euros en impuestos y tasas en este ayuntamiento.
¿Por qué Leganés, con unos 10 euros por ingresos patrimoniales, solo recauda un 53% de lo que debería? Es el peor dato de su entorno. Retrocedió 22 puntos entre el 2010 y el 2013. Nos gustaría saberlo. Nos gustaría que se auditaran los contratos realizados fruto de las privatizaciones. ¿Qué se negocia con Valoriza? ¿Me puede contar qué está pasando con los cubos que propusieron en los pliegos de condiciones? ¿Acaso el movimiento que hubo el otro día, donde la empresa planteaba despidos encima de la mesa, no era una opción para volver a negociar el contrato otra vez y usted ha accedido? Nos gustaría saber todo esto, nos gustaría saber qué préstamos, qué tipo de interés. Nos gustaría saber por qué hay facturas que se guardan en el cajón y luego tenemos que pagar los ciudadanos las indemnizaciones. ¿Y por qué huye usted de buscar responsabilidades penales en estos casos? Nos gusta saber cuántas obras y cuántos servicios se han partido para escapar a la intervención del ayuntamiento. En fin, nos gustaría saber demasiadas cosas y tenemos demasiada o ninguna información. Nosotros pensamos en un proceso participativo, donde los técnicos no cuesten dinero porque serán municipales. Cada partido elegirá un técnico que formará una comisión que técnicamente hará fluir la información. Y además, en esta comisión o en otra comisión paralela participarán cuantas entidades sociales, políticas, culturales, juveniles quieran y tengan a bien acompañarnos en este proceso. Estamos planteando, insisto, un proceso al que no entendemos por qué nadie se puede negar. El coste es cero y creo que cumplimos las exigencias que nos ponen los ciudadanos encima de la mesa. Primero, recuperar nuestra soberanía, saber dónde nos gastamos el dinero y que los contratos sean limpios, abiertos y transparentes. Y segundo, fomentar la participación, que es algo que llevamos todos en nuestro discurso. Muchas gracias. Gracias. El señor Muñoz tiene la palabra. A ver, nosotros consideramos que es muy importante que la auditoría sea una auditoría interna, porque consideramos que hay un falso mito y es que lo que viene de fuera es mejor. Y hay gloriosos ejemplos de prestigiosas empresas que no se enteraron absolutamente de nada. Por ejemplo, fue visionario con el tema de Bankia la actuación de Deloitte, por ejemplo, que no se enteró absolutamente de nada, ni siquiera de que llevaban 20 años con las tarjetas Black cobrando representantes de los partidos, de la mayoría de los partidos que están aquí presentes. Fue buenísimo, no se enteró absolutamente de nada. Por ejemplo, Artur Andersen, cuando se vio involucrada en el escándalo de Enron. Entonces, nosotros consideramos que quien paga al flautista elige la melodía y ya está bien de engañar a la gente. Queremos procesos participativos, donde participen el conjunto de la ciudadanía y de sus organizaciones. Nosotros pensamos que si es un drama que entre 1.500 trabajadores que tiene el ayuntamiento, que haya 6 que se dediquen a hacer una auditoría, es que empiezo a no entender nada. Decía la bancada a los señores del PP que no eran alérgicos a la democracia, ¿verdad? A la transparencia. Pues bien, esto lo podéis haber pensado con lo de la lista Falciani y los defraudadores, ¿verdad? Un ejemplo de transparencia. Esa es la transparencia que predica el PP. A nosotros lo que nos parece un escándalo es que se venga aquí a decir que vamos a tapar los trapos de unos y los trapos de otros y que pelillos a la mar, porque entre nosotros no nos pisamos los callos. Hombre, un poquito de seriedad. Si hay conductas delictivas, habrá que analizarlas. A mí alguien me tiene que explicar todavía por qué se guardan las facturas en los cajones y encima tenemos que pagar los ciudadanos las sanciones que le impone la justicia a este señor que nos gobernaba en la anterior legislatura. Yo no sé si se recuperarán o no. Yo espero que no, que el PP no se recupere, porque considero que sus políticas son nefastas para los intereses de la ciudadanía. Lo que sí que sé es que tienen que corregir sus actuaciones, porque los juzgados están llenos de casos vuestros y en algún momento os van a considerar organización ilegal. No se puede sostener un partido que prácticamente todo lo que ha hecho en los últimos tiempos es ilegal y delictivo. Nosotros no queremos gastar más, aunque aceptaríamos parte de la propuesta de ULEG.
toda la parte de transparencia estamos absolutamente de acuerdo con ellos. Tenemos problemas con la auditoría externa porque consideramos que es un gasto innecesario y además no nos fiamos de las empresas que se han dedicado a esto porque, insisto, que la mayoría no han dado una en el clavo. Admitiríamos que se buscaran técnicos externos a la Administración. Y entonces ahí podríamos llegar a un acuerdo. Pero en principio a nosotros lo que nos interesa de este proceso es que emerja toda la información que tenga que emerger y además que sea un proceso participado por el conjunto de la ciudadanía. Por eso no participaban por eso planteábamos que participaran los sindicatos en varias de sus vertientes, como representantes de los trabajadores del ayuntamiento, también como organizaciones comarcales y el resto de las organizaciones políticas y sociales del pueblo. Si Rubén Bejarano plantea que en el mismo nivel que los 6 técnicos estén las secciones sindicales con representación en los ayuntamientos, nosotros no tenemos mayor problema. Aceptaríamos esta propuesta que nos ha hecho Rubén. Lo único que queremos dejar claro, y ya para acabar, es que no queremos revanchas contra nadie. Lo único que queremos es garantizar que el dinero de los ciudadanos se gasta en los intereses de la gente y no en los intereses de los bancos y grandes empresas constructoras, que es la percepción que nosotros tenemos de cómo gestiona el PP, cómo está gestionando el PSOE. Y lo que no queremos es que el PP-PSOE siga gobernando nuestras instituciones, tapándose los unos a los otros y los otros a los unos. Si el otro día aquí decíamos que había un acuerdo para subirse los salarios generalizado entre el PP, el PSOE, también otros, pero fundamentalmente estos, hoy seguimos teniendo la misma percepción. Os tapáis la mierda los unos a los otros. Y esto va a parar. Gracias, señor Muñoz. Mira, Ricardo, si la empresa la contrataras tú o tu grupo, podríamos estudiarlo. Pero es que los que mandan, los que gobiernan no eres tú ni tu grupo, son ellos. Y quien paga al flautista elige la melodía. Y eso para nosotros es un problema, porque sería más de lo mismo. Mira, el otro día mi hermano en una casa del pueblo fue un tema de termitas. Y digo para que veamos cómo son estas cosas. Entonces fue al del tratamiento de termitas y le dijo que efectivamente le hacía falta un tratamiento. Luego fue al albañil y le dijo, al arquitecto, perdona, y le dijo que había que tirar las vigas y cambiarlas por completo. Y al rato fue el abogado y le dijo que había que denunciar a la vecina. Entonces, creo que en estas cosas, cuanto menos se mercantilicen, mucho mejor. Y que tendremos muchas más certezas si la auditoría es pública y ciudadana, si es con recursos públicos que además cuesta muy poco dinero. Creo que tendremos muchas más certezas que si es externa. Aún así, si dependiera de ti o de tu grupo, insisto, nosotros votaríamos a favor. Pero es que la va a contratar quien quiere tapar las cosas. Y entonces ahí nosotros tenemos serios problemas. Evidentemente, señor Martín, auditar las cuentas es ETA y los profesionales son Rato y Guindos. Me ha quedado clarísimo. Muchas gracias por su brillante aportación. Solicitamos que se vote a favor de nuestra moción. Nosotros nos abstendremos en la de ULEG, por lo que he expuesto antes. Estamos de acuerdo en casi todo, pero este tema nos diferencia y no está en sus manos. Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación. Pero yo les recuerdo a todos ustedes que las empresas que trabajan para este ayuntamiento son propuestas de los técnicos. ¿Ustedes qué se piensan que el político decide a qué empresa se le adjudican las cosas? De verdad, está muy confundido. Presida, por favor, la Comisión Especial de Contratación, venga a la mesa de contratación y fíjese cómo se contrata en este ayuntamiento. Son los funcionarios los que hacen las propuestas de contratación y nosotros confiamos en ellos. Que usted da por hecho que es el alcalde quien decide a qué empresa trabaja para el ayuntamiento. Bueno, en fin, ya espero que poco a poco vayan viendo cómo funciona esto y... Nos lo acaba de explicar él cómo funciona. Ya. Vamos a pasar a la votación. Vamos a empezar con la moción de ULEG, de Unión por Leganés. ¿Votos a favor de la moción de ULEG? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría. Vamos a pasar a votación la moción de Leganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda aprobada. Pasamos a la propuesta de acuerdo número